tardes allí donde estés, bienvenido, bienvenida a esta charla sobre cómo las enfermedades en los niños pequeños nos pueden ayudar a ser más felices. Antes de comenzar y entrar en materia, quiero llamar la atención de que este método, la descodificación emocional de las enfermedades, en absoluto sustituyen a ninguna terapia, ningún tratamiento médico. Por supuesto que si cualquier persona enferma en un momento dado, pues y los niños más aún, lo que hay que hacer es acudir a un profesional de la salud, hay que acudir a un médico, a un psicólogo clínico, a un sanitario debidamente reconocido por las autoridades sanitarias de cada país. Y este método, la decodificación emocional, en todo caso puede servir de complemento, y por eso yo lo enfoco principalmente para mejorar nuestra vida. Voy a dar diferentes ejemplos de enfermedades en niños pequeños y cómo a través de la decodificación emocional han mejorado. No obstante, ese no es el objetivo de la madre o el padre cuando consulta, sino, ni el mío tampoco, sino el de mejorar el conflicto que hay detrás y que hace que seamos personas menos felices, menos coherentes y menos buenos. Ok, pues dicho sea esto, entramos en materia. Las personas, los seres adultos y los niños enfermamos por tres factores principales. Uno de ellos es el entorno. Si vivimos en un entorno tóxico en el cual hay aire sucio, nuestro sistema respiratorio se ve afectado, nuestro sistema táctil, es decir, la piel, se puede ver contaminada y enfermamos, por citar un ejemplo. Si vivimos en un entorno donde hay un virus, bacterias o priones, son tres microorganismos que invaden nuestro organismo, nuestro cuerpo, y pueden generar una enfermedad, una malfunción orgánica, pues enfermamos. Y también estamos condicionados por aquello que nos entra al cuerpo a través de la boca, a través de la nariz, es decir, lo que comemos, bebemos y respiramos. Qué duda cabe que respirar aire sucio, humo, tabaco, por ejemplo, no es sano y a largo plazo nos enferma. Incluso a corto plazo nos puede afectar a las vías respiratorias, dañar la garganta, la mucosa, etc. Digo mucosa y toso. Es que la mente no es tonta. Bien, pues otro factor que afecta al entorno podrían ser los traumatismos. Es decir, si nosotros estamos en un sitio donde recibimos un golpe, pues nuestro cuerpo se puede romper un hueso, la piel, una herida, o incluso algún órgano puede verse afectado y funcionar mal. Claro, no quiero dejar de lado en este aspecto del entorno, en esta significación del entorno, que un entorno hostil, por ejemplo, como dije antes, humo de tabaco, daña nuestro organismo. Hay personas que fuman mucho y no enferman, otros que fuman poco y sí enferman. ¿Por qué? Por supuesto que está su constitución, su genética, que es el siguiente factor que afecta a la salud, pero también está su sistema inmunitario, que en este caso el sistema inmunitario de cada persona está gobernado por el cerebro y su estado psicoemocional puede modificarlo. Es decir, que en un momento dado estamos dos personas en un entorno, por ejemplo, los niños en el colegio, donde hay, vamos a suponer, en una clase de 20 niños, 5 niños con un resfriado, con tos y con mocos, y hay unas bacterias en el aire de esa clase,
hay algunos niños que enferman y otros que no. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico de esos niños que enferman no combate a esas bacterias y la de los niños que no enferman sí los combate. Aquí puede entrar un factor psicosomático que hace de que unos se enfermen y otros no. Pero voy muy rápido. También hay personas que enferman, incluidos los niños, por factores genéticos. Hay una predisposición en nuestra herencia genética a ser sensibles en la garganta, en la espalda, en el sistema respiratorio, en el sistema circulatorio, etc. Y también hay factores psicosomáticos. Nosotros vivimos en 4 planos permanentemente, en un plano mental, en un plano emocional, en un plano vital y en un plano físico. Y todos están interrelacionados. Pensamientos generan emociones, emociones modifican el cuerpo. Los 3 modifican nuestra vitalidad, nuestra energía. Y a su vez, nuestra vitalidad, nuestra energía modifica los pensamientos y las emociones y por supuesto que el cuerpo. Daros un ejemplo de cómo las emociones afectan al cuerpo. De hecho, antes que entre en este ejemplo, todas las emociones es nuestra manera de gestionar la información que viene de fuera, la información de lo que ocurre en el mundo. Percibimos un entorno hostil, tenemos miedo. La sangre va a los músculos principales de nuestro cuerpo, cuádriceps, abdomen, espalda y brazos, para bloquear, agredir o huir. Mecanismos de protección en casos de supervivencia, de peligro físico. Cuando nos enamoramos de una persona, aumenta nuestro ritmo cardíaco, respiramos más, en el cuerpo circula mayor cantidad de sangre para que los varones estén en disposición de tener una erección, llenar los cuerpos cavernosos del pene, en el caso de las mujeres, de las hembras, tumefactar y lubricar la vagina para que ambos estén preparados para el coito y reproducirse. Todas nuestras emociones condicionan a nuestro cuerpo, consecuentemente condicionan a nuestra mente y por supuesto que condicionan a nuestra vitalidad. Con esto, psicosomáticamente, todas las personas, cuando enfermamos, algunos de estos planos se ven afectados. Mayoritariamente todos, salvo algunos ejemplos cuando hay toxicidad o cuando hay un traumatismo. Bien, volviendo a los niños pequeños. Los niños pequeños tienen una característica, a diferencia psicológica, en este caso psíquica, a diferencia de los adultos, en que los niños pequeños nacen inmaduros. El ser humano cuando nace no está terminado de desarrollar hasta aproximadamente algún momento de la adolescencia, de la pubertad. No se terminó de desarrollar psicofisiológicamente y neurofisiológicamente. Nace vulnerable y nace dependiente. Es dependiente en el útero materno de que la madre lo alimente, es dependiente cuando acaba de nacer, necesita que la madre lo alimente, que el padre lo proteja, y a medida que va creciendo, poco a poco y a lo largo de muchos años, va aumentando su nivel de independencia. Algunos ni siquiera a los 40 llegan a ser independientes, pero eso es otra cosa. Bien, los niños van adquiriendo independencia a medida que van creciendo y a medida que los progenitores le van dando esa independencia. Sin embargo, la vulnerabilidad se mantiene a lo largo de toda la vida. Evidentemente que somos más vulnerables con 1 año de edad que con 25, pero seguimos siendo vulnerables, no somos indestructibles. El niño pequeño, y cuando digo niño pequeño me refiero a niños por debajo de 7 años, y ahora veréis por qué, todo lo que necesita es protección, atención y alimento. El alimento
psicobiológicamente se lo da la madre. ¿Por qué digo esto? Porque en el programa mental de supervivencia del niño pequeño está: mamá me da de comer, sin mamá me muero. No es una idea, no es un pensamiento, no es una conciencia, es un instinto. Y cuando mamá falta, ya sea total o parcial, porque ha ido a trabajar o porque ha fallecido, los dos extremos, esa criatura está en estado de alerta, no está tranquilo, no entiende que lo puede cuidar y mantener papá, no entiende que lo puede cuidar y mantener una abuela, una tía, está desde el punto de vista psicobiológico en estado de alerta. ¿Cómo se traduce esto en esa criatura cuando crece o cuando aún es infante? Pues en que tiene una tendencia al sobrepeso, en que tiene inseguridades, en que tiene dificultades para relacionarse socialmente, en que tiene una tendencia a acumular y a retener, por citar algunos ejemplos muy cotidianos. Pero hay muchas otras variables que se pueden manifestar consecuencia de esa ausencia de la madre o del padre. En primer orden, de la madre. La madre es mucho más importante y tiene mucho más lugar en la psicobiología del ser humano y de todos los mamíferos que el padre. Protección, pues necesita protección. Esa criatura que acaba de nacer y hasta una edad bastante avanzada, sin protección, no puede defenderse frente al entorno en el cual se mueve, ya sea el entorno humano o el entorno de la naturaleza. Y dentro de atención me refiero a todos los cuidados, enseñanzas y aprendizajes que necesita ese ser humano para llegar a ser un adulto autodependiente. ¿Por qué digo hasta los 7 años de edad? Porque entre los 3 y los 7 años de edad el ser humano construye su personalidad, su ego, su yo. Y por otro lado, toma conciencia de que existe, de que él existe como un individuo separado de mamá y papá. Es una transición progresiva. Hasta los 3 años aproximadamente no tiene conciencia de sí mismo. A partir de los 3 años aproximadamente empieza cada vez a tener más conciencia, tiene diferentes periodos, periodo de el mío, del quiero, del retengo. Es una manera de afianzar su personalidad, de experimentar a ver qué ocurre y cómo se interrelaciona con los demás, y a partir de los 6, 7, 8 años empieza a ser un ser independiente. Lleva tiempo esa transición. En todo este periodo, hasta los 7 años, necesita imperiosamente de mamá y de papá, en este orden, y no al 50%. Mayor medida mamá, menor medida papá. Es muy difícil de determinar cuánto. Es decir, que en todo este periodo en el cual es un ser es un ser dependiente, es un ser inconsciente, progresivamente cada vez menos, y es un ser vulnerable. Sin mamá, peligro; sin papá, peligro. Y se encienden determinadas alertas y se ponen en marcha determinados mecanismos cuando ese ser vulnerable, dependiente y frágil percibe en mamá, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de la madre y luego daré un ejemplo del padre, cuando percibe que la madre tiene algún tipo de conflicto y no lo resuelve. Si habéis llegado a esta charla, por supuesto que ya comprendéis, voy a presuponer que ya comprendéis, que detrás de la mayoría de las enfermedades hay conflictos emocionales, conflictos que son percibidos a través de las emociones, y que nuestra psique, nuestro cerebro, mediante las enfermedades, busca resolver ese conflicto.
a veces son también consecuencia del conflicto. Pero bien, creo que es más fácil entenderlo con un ejemplo. Viene a consulta una mamá con un tema de su hijito de 20 meses que tiene el brazo izquierdo completamente en un eczema, en una llaga, la piel dañada. Me muestra fotos y la verdad que es muy estremecedor ver a ese pequeñajo de 1 año y medio aproximadamente con el brazo enfermo. Dice que lo ha llevado al pediatra, siempre pregunto qué dice el médico y le ha dado distintos tratamientos, todos los tratamientos funcionan, le curan y luego vuelve a recaer, a tener una recidiva. Lo curan y vuelve a recaer y viene buscando una solución a través de la decodificación emocional. La piel es nuestro órgano que tiene que ver con el contacto y lo primero que yo busco en el caso de un eczema es qué conflictos de contacto, de relación puede tener la madre. Resumiendo, esta mujer tenía una relación de pareja y se queda embarazada alrededor de los 40 años. Su pareja no quiere tener a la criatura y le insta a abortar. Ella no quiere y durante el embarazo han habido varios incidentes de agresión. En una ocasión la empuja por las escaleras con la intención de que aborte, en otra ocasión la lleva a una revisión ginecológica y luego se descubre que era una intervención para que aborte. ¿Cómo lo descubre la paciente, en este caso la mujer? Porque la enfermera le pregunta si quiere epidural o anestesia general para una revisión ginecológica y dice no, para un aborto. Ahí ella se separa del padre durante la gestación y sigue habiendo enfrentamiento, él presionándola para que no continúe y ella continúa. En el tiempo actual, ya 20 meses más los 9 de gestación, 29 meses, 2 años y medio, que ella vive en una situación en la cual tiene miedo de encontrarse al padre en la calle. No viven juntos, el padre de la criatura. No viven juntos, pero viven en la misma ciudad. Y cuando se lo encuentra, él le suelta cosas como: hoy un día te voy a llevar, pequeñajo mío, y vas a desaparecer y nos vas a quitar el problema de en medio, y amenazas por el estilo reiteradas. Y ella tiene miedo de que le quite la criatura. Bien, en la consulta hubo un trabajo para reducir ese nivel de miedo, ese nivel de estrés, y por otro lado, le digo, para que el niño deje de tener esa reacción mediante el eczema en el brazo izquierdo, le digo: cuéntale al niño lo que pasa, todo lo que me has contado aquí. Dice: ¿cómo se lo voy a contar? Digo: cuando estés dormido, tengo miedo. ¿Hablas otro idioma? Me dice: sí. ¿Cuál? Francés. No es francés, lo digo para proteger su privacidad. Pues cuando esté dormido, cuéntaselo en francés. El objetivo era que la madre libere ese estrés y que todo lo que hayamos trabajado aquí lo manifieste. Pues esa noche habló con el niño durante 1 hora, llanto inclusive. Fue muy emotivo y fue muy estremecedor para ella. A las 2 semanas me manda una foto del niño con el bracito curado. Solo había un color rosita, pero no había ninguna piel dañada. Tarda tiempo en regenerarse la piel, evidentemente. Bien, otro caso. Yo cuando me dediqué a la biodescodificación, a la descodificación emocional, estuve averiguando antes de empezar a formarme dónde están aquellos que se han curado con este método. Le ha ayudado a sanar. Y encontré a Diana, una chica que se había mudado a otro país, la localicé en el otro país y la llamé por teléfono y le pregunté cuál era su historia, y ella me contó que ella, cuando vivía en España, en Cataluña, tenía una hijita de 3 años con infección de orina y que la había llevado al médico durante mucho tiempo, y la había llevado al médico, le daba antibióticos, se curaba, volvía a enfermar, le daba otra vez medicación, se curaba, volvía a enfermar, y así durante reiteradas veces. Entonces acude a un biodescodificador y este le dice que tiene un conflicto de territorio que ella reconoce en su madre. Su madre viene a su casa y no la deja en paz.
dándole consejos, cuidándole a la niña, diciéndole cómo tiene que hacer esto, aquello y demás. Y no sabía cómo ellas quitársela de encima. Ocurre que al marido le dan un trabajo en otro país, en su país de procedencia, el marido no es español, y ellos se mudan al país del marido. Bien, tenía una manera de resolver su problema de territorio y evidentemente el primer mes la niña no tiene ninguna infección de orina. Al mes su suegra entra en su casa y viene a ayudarle a aclimatarse al nuevo país, trayéndole la compra, cuidándole a la niña, diciéndole qué es lo que hacer, 3/4 de lo mismo, y a los 2 días la niña enferma otra vez de esa infección de las vías urinarias. Ella reconoció que ahora el problema sigue teniéndolo, que es ella la que no cuida su territorio, habla con la suegra, hace de que no venga a casa, le lleva a la niña a la casa de la suegra reiteradas veces, todos los días la visita, resuelve su problema de territorio y la niña deja de enfermar. Eso a mí me convenció y me dediqué a esta profesión y aprendí este método y otros que lo complementan. Y hay otro caso también muy significativo que os quiero contar, y es de una mujer que su hija, en este caso 9 años, tiene candidiasis en la boca. Las cándidas es un tipo de hongo que florece en la boca generando unas llagas con un halo blanco alrededor, muy dolorosas, muy molestas, que le imposibilitaban hablar y le imposibilitaban comer determinadas comidas. Yo le digo a la madre que esto es un conflicto de comunicación, en algo sucio que ella no puede expresar y no se lo cree. Entonces le digo, mira, como esto ocurrió al final del curso académico de la niña del colegio, le digo, pues organiza para cuando terminen las clases que la niña se vaya a un campamento y a ver si durante esas 2 semanas de campamento no percibe el conflicto en ti y desaparece las cándidas. Dice, eso no es posible, puesto que cuando terminen las clases se va un mes con mis padres, que viven en otra ciudad. Digo, magnífico, es igual. Evidentemente, durante todo ese mes la niña no tuvo ni una sola llaga en la boca. La madre no estaba presente, la niña no percibe el conflicto que tiene la madre, en este caso de comunicación con un contexto de suciedad. Entonces, durante ese mes lo abordamos con la madre terapéuticamente y se descubre que el conflicto que ella tiene es con su suegra y con sus padres. Le digo, bien, los adultos lo que hacemos cuando tenemos conflictos es hablamos. Tú ahora tienes casi 40 años, tus padres ya son adultos, lo que hemos descubierto venía de su adolescencia, de cuando ella tenía 13 años, háblalo con papá, háblalo con mamá. Bien, pues lo habla, no se resuelve en ese momento ese conflicto y cuando vuelve a casa al día siguiente aparecen las llagas otra vez en el niño. Y ahora es vuestro turno de preguntas, hacer preguntas sobre temas de vuestros hijos o de gente muy cercana y seguiremos con los ejemplos. Adelante. Aquí hay alguien que pregunta, ¿qué interpretación se le da a la fiebre en una niña de 3 años? La fiebre, habría que ver dónde está el foco de infección, porque no es lo mismo fiebre por una otitis, por una infección de oídos, que por una infección de garganta o por una gastroenteritis. Pero en general la fiebre es rabia, ira, y en este caso en la madre. Por favor, ¿qué tipo de infección tenía esta niña de 3 años, si es tu hija? Vamos a darle tiempo a que escriba. Bueno, cuando hablamos de fiebre, hablamos de rabia, de ira. Fiebre es fuego también en la medicina china. Me dice aquí la mujer que aún no lo sabemos. Pues en este caso,
ha comenzado ayer. Yo te plantearía genial, porque es genial no que tiene fiebre, sino genial que tú lo planteas ahora porque está todo muy fresquito. Yo te haría la pregunta si estuviéramos en consulta, no lo vamos a hacer aquí puesto que esto no es fluido y no es el objetivo de esta charla resolver un problema personal, pero yo te haría la pregunta, ¿qué ocurrió ayer, antes de ayer, a ti que te provocó mucha ira? ¿Y con quién? ¿Hubo alguna situación, no hace falta que nos des detalles, hubo alguna situación que tú has vivido con rabia, con ira, con fastidio, con enfado y no la has resuelto y sigue estando activa aún? ¿Tú o el padre? Evidentemente esta persona, vamos a llamarle María, está pensando y está buscando cuál puede haber sido esa situación que le provoca ira, que le provoca enfado, que le provoca rabia. Pero esta sería la manera de abordarlo. Habría que llevarla al médico para que vea dónde está esa infección, ese factor, si está en el sistema digestivo. Entonces es un enfado, una ira en la madre o en el padre de alguna historia difícil de digerir. Si es en la garganta, si son las amígdalas, por ejemplo, que las tiene inflamadas, entonces es un factor tóxico. Las amígdalas tienen como función proteger frente a una invasión bacteriana, por ejemplo. Entonces, si se inflaman las amígdalas es porque la madre o el padre están frente a una situación tóxica, un problema en el trabajo, un problema entre los progenitores, algo que le pide y no lo puede aceptar, algo por el estilo. ¿Ok? Y si es en los oídos, pues suele ser algo que tenga que ver con lo que escuchamos y así sucesivamente en función de en qué parte del cuerpo y la función de ese órgano, así es como buscamos dónde viene. Me habla aquí otra persona, diabetes tipo 1 en una niña de 4 años. La diabetes tipo 1, si recuerdo bien, porque yo no soy médico y no recuerdo todas las enfermedades, es una enfermedad, es una diabetes en donde no es insulino dependiente, es decir, que el páncreas que tiene que fabricar insulina para transformar el alimento en materia grasa como almacenamiento y glucagón, que es la hormona que transforma la materia grasa en azúcares, la que regula el nivel de azúcar en sangre, no funciona bien. El azúcar tiene que ver con los afectos, con el amor, en la nutrición afectiva. Y en este caso estamos hablando primero en la madre, siempre exploramos primero en la madre y luego en el padre, pero primero en la madre, qué historia de separación afectiva insulino dependiente, ok. ¿Qué cuestión afectiva, adversa, ha vivido la madre incluso desde antes de la gestación? Porque esta niña nació insulino dependiente. Esta niña nació sin fabricar suficiente insulina y el páncreas no funciona bien. En este caso está en un principio somatizando el conflicto de la madre y la madre es quien tiene que trabajar esto. Y en segundo nivel, el padre, dado que es una niña muy pequeña, de 1 año, un bebé, 4 años, una niña pequeña, yo abordaría tanto ese mismo problema en la madre y en el padre, por la cuenta que trae. Es una enfermedad muy importante,
para una criatura tan pequeña, si fuese mi hijo, yo agotaría todas las opciones. Todas son todas. Por supuesto que iría al médico y seguiría dándole el tratamiento a través del especialista en diabetes y con el seguimiento adecuado, pero trabajaría el problema en la madre y en el padre. Quiero contaros, porque yo me dedico a la biodescodificación y cuando quise aprender esta disciplina, empecé a buscar gente en internet que hayan tenido tratamiento con biodescodificación exitoso. Y di con una tal Diana. Y la busqué en internet, Diana Arbol, y desde aquí vuelvo a agradecerle. Hace poco la encontré en LinkedIn y estuve en contacto con ella. Y yo le llamé a ella para preguntarle qué tal le fue. Pues ella me cuenta que su problema era con su hijita, que tenía infección de orina recidivas. Tenía infección, le daban antibióticos, se le iba, volvía, se le iba, volvía, etcétera, etcétera. Pues fue a hacer biodescodificación y el conflicto lo tenía con su madre. Su madre que le invadía el territorio y la niña con la orina marcaba el territorio. Ok, ella lo entendió, justo ocurrió que ella tuvo que mudarse de casa y dice, ok, tengo la oportunidad de matar dos pájaros de un tiro. Al mudarse, la niña deja de enfermar con la infección de orina, pero se muda a la ciudad donde vive el marido, donde nació el marido, y allí la suegra viene a ayudarle todos los días, y la niña empieza otra vez con una infección de orina. Pues esta mujer decide cambiar la cerradura, decirle a su suegra que tiene que hacer un trabajo personal, energético, bla, 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 y que no puede venir a su casa por un tiempo, que va a llevarle a la niña a su casa todos los días, que le va a visitar, la tranquilizó, lo hizo muy bonito. La suegra dejó de venir a casa, dejó de invadir el territorio de la madre y su hija dejó de enfermar con la orina, con la infección, en este caso renal. Ok, hay aquí otra pregunta. Anemia crónica casi desde el nacimiento, niño de 5 años. Bien, la anemia, y veo que quien pregunta es una mujer, supongo que es tu hijito, entonces puedo hablar con propiedad y de manera directa. Es decir, la anemia es una falta de hierro. El hierro tiene que ver, está en la sangre, y la sangre tiene que ver con la familia. Yo te preguntaría si evidentemente, como yo presupongo, tú eres la madre de este niño de 5 años, cuando ha nacido tu hijo o incluso durante el embarazo, desde la concepción, ¿qué conflicto has tenido con tu familia? Y que sigue estando sin resolver. ¿Qué historia tienes tú, la mamá, con la familia? Y probablemente por el hecho que dura tanto tiempo, también el padre. A veces es un mismo conflicto que los tienen los dos. Y a veces hay una concordancia y la madre tiene un conflicto con la familia y el padre también. Y diría principalmente con tu padre. Estoy esperando respuestas a ver si hay algo de lo que yo he dicho que te suena, madre del niño de 5 años. Bien, mientras que contesta la madre de este niño anterior con anemia crónica, hay aquí otra pregunta de una mujer que me habla de tartamudez en un niño de 2 y 8 meses. Bueno, la tartamudez es una castración. Castración simbólica o castración real. ¿Qué quiere decir castración? Invasión del territorio, no dejarle existir. Estamos hablando siempre a la madre de ese niño o al padre, por parte de la autoridad. Voy a presuponer
que en este caso, como conozco a esta persona, sé que no es su hijo de 2 meses o de 8 meses, sino que es otra persona, es decir, la madre de ese niño, desde el momento del nacimiento, desde cercano a esos 2 meses, has sentido un tipo de control, invasión, manipulación, poder ejercido sobre ella y no le permite hablar a la madre, pero como la madre es adulta y tiene la fuerza o la resistencia de aguantar eso, quien no lo aguanta ese conflicto es el bebé de 2 meses o de 8 meses, que comienza a manifestarlo a través del miedo a expresarse. Pero el miedo no es de la criatura, el miedo es de la madre o el miedo del padre. ¿Ok? A 2 años y 8 meses. Es lo mismo. Es decir, 2 años y 8 meses o 2 meses es lo mismo. Bien, la mamá que antes preguntaba por el niño de 5 años con anemia crónica, manifiesta: en mi embarazo tuve conflictos con mi esposo, padre de mi hijo, porque él no deseaba más hijos y me echaba la culpa a mí. Es posible, pero pregunto si ese conflicto sigue estando activa hoy, 5 años después. Si te sigues sintiendo culpable, si sigues no teniendo el apoyo del padre de tu hijo y si sigue estando ese conflicto activo. Si sí, es posible y te invitaría a resolverlo, porque ya 5 años con esta carga es mucho tiempo. Bien, bueno, aquí vamos a dejarlo, porque la idea no era hacer terapia online, porque no funciona así, sino entender cómo funciona este tema de la somatización en los niños pequeños. Y os dejo aquí en pantalla la invitación a la próxima charla, que será en el primer sábado de marzo, perdón, el segundo sábado de marzo, en donde hablaré de la eyaculación precoz, evidentemente en los varones. Como sabéis, si queréis recibir invitación a estas charlas, que son un par de ellas por mes, os invito a ser seguidores de mi canal de YouTube. Simplemente tenéis que poner mi nombre y apellido en YouTube y os sale mi canal y le dais a clic a seguir, y cada vez que yo dé una charla o cuelgue un nuevo vídeo, os llegará un mensajito. Muchísimas gracias por estar ahí, por haber participado, por compartir vuestra problemática personal, y nos vemos pronto. Gracias de nuevo y hasta otra. Adiós.